Es que, ¿de qué hablamos? De la escasez de un insumo que es clave, el gasoil. Para esto, 90% de lo que transportamos en la Argentina lo hacemos por camiones. Pero además, en época de cosecha es el insumo clave para las maquinarias. ¿Y por qué es grave? Porque justamente se usa para todo eso, con un adicional que no siempre se menciona, que es que se genera muchas veces energía eléctrica, las luces que tenemos acá, una parte importante a través de las centrales termoeléctricas, que básicamente requieren como insumo gasoil. Para lo cual el gobierno, por caso, hoy ha dicho que va a pagar 14 barcos para tener fluido, en particular en la perspectiva del mes próximo, el mes de julio, que es el mes de mayor consumo, de mayor frío, donde más se requiere, para transportar y para abastecer las centrales termoeléctricas. 14 barcos, insisto. Bueno, lo cierto es que era previsible que en invierno haga frío, que se requiera más importaciones y que tengamos que estar abastecidos para afrontar una cosecha importante, con precios internacionales récord, que los conocíamos hace ya 2 meses largos, en un contexto de un país que tiene más del 90% del transporte a través del camión, que usa básicamente gasoil, y con una matriz energética que implica para generar luz, energía eléctrica, que también se requiere el fluido, el gasoil. En ese contexto, la previsibilidad estuvo ausente. O sea, en cuanto al gasoil, sabemos que es grave no tenerlo, 19 provincias en rojo. Va a estar el presidente de FADEAC aquí con nosotros esta tarde en el mano a mano para contar qué implica. Vamos a meternos en la profundidad de qué implica esto que estamos viendo acá, por caso. Camiones en cola, en espera, para cargar algo para poder seguir adelante en sus viajes. Pero al mismo tiempo llega todo en el peor momento. ¿Por qué en el peor momento? Bueno, porque la economía había empezado a enfriarse. La economía convivía con una alta inflación. Pero la micro tenía consumo. Y era un vector de casi un cierto descalce entre toda la madeja de compleja trama macroeconómica de infinitos problemas que tiene la economía argentina y una microeconomía que más o menos volaba pospandemia. Cuando digo más o menos volaba, quiero decir restaurantes llenos, consumo en alza, récord turístico y efectivamente un aumento en el consumo también de combustible a propósito de los mayores viajes, algunos bienes durables que empezaron a venderse, algunos sectores que eran pujantes, que estaban en todos los casos por sobre los niveles del 2021 e incluso en algunos eslabones por encima de los niveles prepandemia, incluso con indicadores mejores al 2019, que por cierto no fue un gran año ni mucho menos pese al año electoral. Entonces, efectivamente llega en el peor momento porque le aporta más problemas a una economía muy tensa, que estaba crujiendo, que no tenía una hoja de ruta clara y que el acuerdo con el fondo no llegó a revertir expectativas. En todo caso, lo que todo el mundo entendió es que compraban tiempo, que se compró plazo, que se pateó para adelante los pagos en la refinanciación que se acordó y que eso le permitía cierto oxígeno a un gobierno del cual pocos esperan mucho. Más bien, la inmensa mayoría espera muy poco, haciendo juego de palabras con ello. Así que en este contexto es que lo del gasoil es muy grave, que viene a imprimirle elementos adicionales de problemas a una economía que estaba ciertamente en una situación delicada y que ahora va a ayudar probablemente a profundizar la impresión de que con esto va a haber que convivir un tiempo. Y más allá de que este año, por el efecto rebote, por el efecto arrastre, etcétera, la economía crezca en la Argentina, Banco Mundial ha dicho que eso va a suceder y habla de un crecimiento incluso por arriba del 4%, la verdad es que va a tener poco correlato en el humor social, porque además probablemente convivamos con la escasez no solo de gasoil, sino de productos, y eso obviamente genera problemas de abastecimiento y obviamente genera escalada de precios. Y en ese contexto los salarios difícilmente le ganen justamente a los precios. El segundo de los ejes es esto, lo de las peleas, las denuncias y el hartazgo. No voy a ahondar mucho más en todo lo que ya contamos, pero es dramático, ¿no? Definitivamente es dramático. Porque en el contexto de problemas que tiene la Argentina, la política le da un espectáculo a la sociedad exactamente en el sentido opuesto a lo que la sociedad requiere, necesita. Y ahí la responsabilidad en el gobierno es altísima.
Es delirante, realmente es delirante. Porque en el medio de las peleas, las denuncias, como dijo Fernando Navarro, tengo la impresión que están discutiendo poder y no se sabe quién manda y eso es muy grave. Sí, claro, efectivamente, Chocolate por la Noticia, hace más de 30 meses que efectivamente la Argentina transita ese andarivel. Se genera el hartazgo de que de la sociedad que protesta, que se expresa, son los autoconvocados docentes en La Rioja, en San Juan, en Salta que protestaron la semana pasada, con conflictos que emergen, que crecen, que se acrecientan. En el sector público sí, pero no necesariamente y solo en el sector público, también en el sector privado, sector de neumáticos en particular, hablando justamente de un sector clave en medio de la escasez. Con lo cual, cuidado, porque este hartazgo, que se define de manera a veces liviana, está teniendo coletazos muy concretos en la vida diaria. Y el tercer eslabón del eje del día, el tercer eje del día, tiene que ver con que el enemigo y el culpable siempre es el otro. ¿Se acuerdan Tato Bores que decía, ¿quién tiene la culpa del otro? Siempre es el otro. Bueno, nunca más explícito que lo que ocurrió hoy. Hoy están reunidos la crema del empresariado argentino en la Asociación Empresaria Argentina en el Sheraton, donde ayer hubo un fuerte dispositivo de seguridad, no sé si tenemos la imagen, de muchas policías, fuerzas que estaban cobijando para que las protestas convocadas desde anoche no se pudieran llevar a la práctica o no hubiera altercados o problemas esta misma mañana. Bueno, independientemente de eso, donde está la crema del empresariado, insisto, Argentina, desde Paolo Roca, pasando por Héctor Manieto, pasando por Luis Pagani, pasando por, qué sé yo, los que ustedes quieran, habló el titular de La Anónima. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió esto, dijo esto, observen. Y yo le di una pregunta a Brown. ¿Qué hace La Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Remarca precios todos los días. Chiste o realidad. Más realidad que chiste, la verdad. La humorada le salió mal, le costó cara. Cristina se montó sobre eso, claro, obvio. Recogió el guante, entonces dijo esto. Mandó un tuit y en ese tuit muestra esto y dice, sinceramente, no sé dónde lo tengo, sinceramente, recién en la jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina, el dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país te cuenta lo que hacen todos los días. Claro, para Cristina no era chiste, encontró, recogió el guante. Cristina lo que dice, la inflación es culpa de él. Culpa de él. Sí, abran los micrófonos porque lo comparto. Es culpa de él. Kirschbaum, Clarín, le hace la pregunta a Brown. Brown responde con cierta humorada. Todo el mundo supo que estaba diciendo lo que finalmente termina ocurriendo. Sí. Porque no es que todos los productos todos los días se remarcan. Ahora, no tengo duda que en los supermercados, como La Anónima, podemos mencionar cualquier otro, todos los días hay precios que cambian. Todos los días. No de todos los productos ni los mismos productos, pero que todos los días cambian, no tenga ninguna duda. La pregunta es, ¿ustedes creen de verdad que 4 tipos se juntan y dicen remarco precio, los subo, los aumentos y así justifico la inflación? ¿Puede haber algunos? Sí. ¿Los hay? Es probable. Para eso tienen los instrumentos el Estado, defensa de la competencia, defensa del consumidor, si hubiera anomalías, etcétera. Y no es en un tuit que uno dice el culpable es el otro, menos si es vicepresidente. Se puede actuar, tiene instrumental, tiene herramientas o no. Al margen de eso, ¿creen de verdad que la inflación, que fue en los últimos 10 años promedio del 37,5% en la Argentina, insisto, el promedio de inflación con el que convivimos en la última década de estancamiento, como no podía ser de otro modo con esos niveles, fue del 37,5%? ¿Creen de verdad que una inflación corriendo al 70% anual, piso casi, es culpabilidad o es la culpa de 4 o 5 empresarios o 4 o 5 vivos? Por eso digo, qué fácil que es plantear que siempre todo está en el ojo ajeno. No hay paja en el nuestro, diría haciendo alusión al dicho popular. Qué fácil y al mismo tiempo, qué complejo para resolver si esa es la lectura que se tiene.